¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Soy Saraí Moros Ramos y así comenzamos nuestro reporte 360 matutino. Les mostramos nuestros ejes de análisis para esta jornada. Avanza en Bruselas el segundo día de las deliberaciones de los mandatarios y líderes de la CELAC Unión Europea. También estaremos en Rusia. El Kremlin advirtió que la zona de implementación del acuerdo alimentario sobre exportación de granos del Mar Negro es utilizada por Ucrania con fines militares. Mientras que Beijing confirmó este martes que el tifón Talim tocó tierra por la costa de la región de Guangxi, en el sur del país asiático. Comenzamos en Bruselas. Avanza allí el segundo día de las deliberaciones de los mandatarios y líderes de la CELAC Unión Europea, con el que buscan fortalecer la integración, la lucha contra la crisis climática y la reforma del sistema financiero global. Durante la jornada de este martes, los mandatarios latinoamericanos y europeos dan continuidad a los temas con agenda con mira a alcanzar una declaración final. Sin embargo, los desacuerdos en torno al conflicto en Ucrania pudiera generar discrepancias, ya que algunos países latinoamericanos se niegan a condenar a Rusia el pedido de Europa. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que Brasil apoya las iniciativas de los distintos países que incluye un alto al fuego inmediato en Ucrania. Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reiteró su propuesta de perpetuar el humanismo, resolver la crisis climática y combatir el armamentismo. Seguimos revisando las declaraciones de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, durante su intervención el segundo día de la tercera cumbre de la Unión Europea CELAC. Propuso una nueva arquitectura que contribuya con la resolución de problemas como el calentamiento global y la proliferación de armas nucleares. Así lo dijo. En esta cumbre de la Unión Europea CELAC, como lo expresé ayer, la nueva arquitectura que proponemos debe contribuir a perpetuar el humanismo, resolver la grave tragedia del calentamiento global y combatir el armamentismo y la proliferación de armas nucleares. Pero si gran parte de estas soluciones se basan primordialmente en el desarrollo del capital, aquel que solo se mueve en manos de los capitalistas, ya sabemos que continuará la guerra y el efecto derrame sobre nuestros pueblos que tanto nos prometieron, nunca se va a dar. Sobre nosotros recae la enorme responsabilidad de revitalizar nuestras relaciones y el respeto mutuo a nuestra soberanía e independencia, y consensuar una agenda común de cooperación y financiamiento. La jefa de Estado hondureña también reafirmó el interés de los líderes de la CELAC en crear acuerdos de cooperación y de compromiso para superar la desigualdad regional. Nosotros, los presidentes de CELAC, desearíamos retornar a nuestros países con resultados tangibles, con acuerdos de beneficio mutuo con la Unión Europea y reafirmar el clamor de diferentes pueblos del mundo. La guerra de Ucrania debe de llegar a su fin. La Unión Europea nos debe garantizar un esfuerzo superior para alcanzar la paz. La humanidad no sobrevive a un nuevo holocausto. Nosotros estamos comprometidos a que nuestra región ya no siga siendo la más desigual de la tierra. Y tal como lo soñaron nuestros próceres y libertadores,
ser el continente de la esperanza. Analizamos este tema, cómo se mantiene la cumbre en esta segunda jornada, junto a Rosalba Lobuenantico, periodista y además analista internacional, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro espacio de análisis. Rosalba, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, por esta oportunidad para analizar este encuentro tan importante entre la Unión Europea y los países miembros de la CELAC. Gracias a ti siempre. Vamos a comenzar directamente relacionándolo con las palabras de la presidenta hondureña, quien además ahora va pues a continuar el trabajo de la CELAC con la presidencia por tempore para el año 2024 y por ello nos parece interesante partir de su discurso. Decía ella, el continente europeo, la Unión Europea debe hacer un esfuerzo mayor, aún mayor, para garantizar la paz. Este esfuerzo se ve reflejado en estas discrepancias que hoy estamos viendo desde nuestro espacio de análisis entre los líderes de diferentes regiones en relación con esta declaración final, específicamente en relación al conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Se ve reflejado esta necesidad de hacer un esfuerzo mayor por parte de la Unión Europea? Claro, por supuesto. Es importante considerar que la Unión Europea ha alineado con las directrices que está imponiendo a través de la OTAN, los Estados Unidos, precisamente vienen tratando de garantizar una escalada de conflicto bélico en la zona entre Ucrania y Rusia, y como lo han manifestado los líderes, el presidente Putin, esta escalada pudiera, los primeros pueblos perjudicados van a ser los pueblos de la Unión Europea, que son los mayores inocentes. No es solamente el pueblo ruso, el pueblo ucraniano, sino una escalada bélica a nivel nuclear nos afecta y puede condenar el destino de la humanidad. Entonces, por supuesto, se está haciendo un llamado firme a retomar el diálogo, a buscar la solución pacífica y no que la Unión Europea sea parte de lo que ha sido una estrategia para seguir tratando de someter a Rusia los intereses de los Estados Unidos principalmente, a dinamizar el juego de la guerra y lo que significa la economía que impulsa, por supuesto, la gran industria militar y la industria de lo que ha sido la movilización de los recursos a nivel de las migraciones y de la dinamización de las ONG, las organizaciones no gubernamentales, en este juego suma cero, en el que por supuesto está viéndose perjudicada la paz mundial, pero además de ello, profundizar grandes crisis en el tema energético y también además en la crisis alimentaria mundial, cuyo objetivo no es encaminarse a la promoción del desarrollo o alcanzar los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 que impulsa las Naciones Unidas. Y nosotros, por supuesto, desde Latinoamérica, desde el Caribe, estamos invitando a la Unión Europea a que se sume, en otros términos, a ser un gran mediador para la paz y no a seguir incentivando el conflicto. Parte de ello, pues lo podemos ver con el acuerdo sobre el grano ucraniano, el cual realmente no está beneficiando a los países para lo cual se le aperturó, se le brindó la posibilidad de continuar la provisión, que fue el acuerdo entre Rusia, mediado por Turquía, sino que se está usando para otros intereses económicos, comerciales y no para la seguridad alimentaria. Rosalba, sobre este mismo tema me gustaría también sumar la propuesta del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, que justamente hace relación con la necesidad que tienen todos los estados de garantizar el atributo de ser portadores de la soberanía y por tanto es necesario subrayar los principios de igualdad jurídica y política, un principio que sin duda alguna me gustaría analizar contigo. No sabemos si en realidad lo está cumpliendo la Unión Europea en el ámbito de la igualdad, en el ámbito jurídico y político. Escuchemos al mandatario y a la vuelta seguimos con el análisis. Este espacio de diálogo cobra una relevancia particular en medio de las dificultades y la incertidumbre que implica la construcción de nuevos enfoques de integración en condiciones de igualdad, equidad y transparencia, complementarias y mutuamente beneficiosas, que potencien la esperanza de un mejor y diferente futuro entre América Latina y el Caribe y Europa. Todos los estados tenemos el atributo de ser portadores de soberanía,
por lo que es necesario subrayar cuantas veces sea necesario los principios de igualdad jurídica y política en un sistema internacional que debe expresar la pluralidad que existe en el mundo y, por tanto, ser respetuosos del sistema político y de la administración de sus recursos naturales que los pueblos soberanamente hayan elegido. El jefe de Estado también se refiere a la necesidad de cambiar el sistema capitalista y para ello invita a las comunidades internacionales a cooperar para mejorar las situaciones de la crisis actual. Vamos a escucharlo. Las múltiples y sistemáticas crisis alimentarias, energéticas, climáticas, sanitarias, económicas, hídricas, comerciales y sociales nos deben obligar a pensar como lo que somos, una comunidad internacional. Si pretendemos un futuro mejor para las actuales y futuras generaciones, debemos identificar las causas de cada una de las crisis. Es preciso cambiar el sistema capitalista que reproduce la dominación, la explotación y, por cierto, la exclusión de las grandes mayorías de estados de abandono, mientras el mismo sistema genera la concentración de la riqueza en pocas manos y prioriza la producción y reproducción del capital, antes que proteger la vida de los seres humanos y del planeta en su conjunto. Nos encontrábamos con nuestra invitada, vamos a intentar recuperar la comunicación con ella más adelante. Hablábamos justamente sobre la forma en la que se comporta hoy la Unión Europea ante esta cumbre que sin duda alguna muestra las discrepancias entre los líderes de diferentes regiones y sumábamos al análisis justamente las declaraciones del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con la igualdad jurídica y política, con la soberanía de cada uno de los estados y con la necesidad de contribuir a una lucha conjunta contra las crisis globales que hoy se viven en el mundo. Hacemos una pausa luego de concluir nuestro análisis con nuestra invitada, que nuevamente se encuentra con nosotros, a quien le damos las gracias de forma telefónica. Rosalba, te escuchamos. Adelante. ¿Estás ahí con nosotros? Estamos esperando comunicación directa con nuestra invitada. No se preocupe que la tendremos más adelante. Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos analizando lo que sucede con el Kremlin. Allí se advirtió que la zona de implementación del acuerdo alimentario sobre exportación de granos, un acuerdo que feneció el pasado 17 de julio, es utilizada por Ucrania con fines militares. Una de las denuncias que realiza Rusia sobre este tema. Una pausa y a la vuelta lo vemos. Seguimos con más en nuestro reporte de 360 matutino. Fuimos a la pausa adelantando el tema que analizaríamos en esta segunda parte. El Kremlin advirtió que la zona de implementación del acuerdo alimentario sobre exportación de granos del Mar Negro es utilizada por Ucrania con fines militares. Recordemos que este acuerdo feneció el pasado 17 de julio porque precisamente no se cumplieron las condiciones establecidas en este acuerdo por parte de Rusia. El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó a Ucrania de utilizar el corredor del Mar Negro con fines militares, afirmando que este es un hecho evidente y que no es secreto para nadie. Las afirmaciones de Peskov se producen horas después de que venciera formalmente el acuerdo alimentario de granos del Mar Negro, luego del rechazo de Moscú a prorrogar el pacto. La decisión se enmarca en el incumplimiento por las partes occidentales de las garantías de operatividad exigidas por Rusia. El funcionario ruso señaló que la continuación de las exportaciones del grano ucraniano sin Rusia, algo que ha pedido Kiev, implica determinados riesgos de seguridad de los que deben estar conscientes los países implicados. El Ministerio de Defensa de Rusia también confirma este martes que sus fuerzas atacaron con armas de precisión instalaciones de las fuerzas ucranianas en Odessa. El despacho castrense confirmó que se trata de un golpe de represalia por el atentado terrorista contra el puente de Crimea, que dejó 2 personas muertas y una menor de edad herida. El parte militar detalla que los ataques ocurrieron entre la noche del lunes y la madrugada del martes contra los lugares donde se fabrican drones marinos. El presidente ruso Vladimir Putin había referido horas antes que el ataque contra el puente Kerch era un crimen violento y sin sentido al que Rusia respondería.
En medio de este contexto, las Fuerzas Armadas rusas han neutralizado 28 drones ucranianos que intentaron atacar el territorio de Crimea. Según un comunicado ministerial, 17 de los aparatos fueron destruidos por medios de defensa antiaérea y otros 11 se eliminaron por medios de guerra electrónica. El gobernador Sergei Aksionov declaró que justamente se produjeron a raíz de ello no se produjeron ni víctimas ni daños materiales y agradeció a los militares el rigor y la coordinación en sus acciones. Este es el segundo ataque en medio de 48 horas que ejecuta Kiev contra la península después de que bombardearan el puente que la une con la provincia rusa de Krasnodar, calificado por el presidente Vladimir Putin como un ataque terrorista que tendrá su respuesta. Tras el ataque, el tráfico por carretera se ha restablecido ya en el puente que une a Crimea con Rusia. El viceprimer ministro ruso Marat Yasnuline lo ha confirmado este lunes en la noche. El vicepremier también indicó que después de realizarse un análisis preliminar a las estructuras del puente y constatar su seguridad, se autorizó el tránsito de automóviles por uno de sus carriles. Los estudios realizados por los expertos posteriores al segundo bombardeo ucraniano contra el puente determinaron que los pilares no fueron dañados y el tráfico ferroviario seguirá con normalidad. Uno de los carriles muestra afectaciones menores, pero no representan un impedimento para la circulación de trenes. Cambiamos. El Centro Meteorológico de China alertó que el tifón Talim tocó tierra por segunda vez en el sur de este país. Según las autoridades del fenómeno meteorológico, tocó tierra durante la noche de este lunes en la provincia de Cantón y durante la madrugada del martes llegó a la provincia de Guangxi. El organismo meteorológico confirmó además que tras su segunda llegada a tierra, el tifón se desplaza en dirección noreste con una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora y registra vientos de hasta 110 kilómetros. Este lunes, autoridades evacuaron a más de 230.000 personas a zonas seguras en Cantón y unas 68 áreas costeras turísticas fueron cerradas. El sur de China se mantiene en estos momentos en alerta desde este lunes, cuando se suspendió el transporte ferroviario, aéreo y marítimo, así como las actividades en escuelas y fábricas ante la llegada del tifón Talim. Mientras el grupo consultivo nuclear bilateral Seúl-Washington se reúne en la capital surcoreana, llega al puerto de Busan un submarino estadounidense con armas nucleares. Esta sería la primera reunión de la alianza sobre disuasión nuclear. El objetivo, según el presidente Yoon Suk-yeol, es tener el poder de frenar la amenaza nuclear de Corea del Norte. Por su parte, los portavoces del Pentágono reiteran que el submarino nuclear es un reflejo del compromiso con su aliado asiático. El coordinador para el Indo-Pacífico del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kurt Campbell, confirmó la llegada del submarino este martes. A continuación revisamos imágenes de las primeras horas de las movilizaciones del Día de la Resistencia en Israel. Ya dejan aproximadamente 15 personas detenidas. La policía ha confirmado los arrestos, 14 de ellos efectuados en Tel Aviv y otros más en la región costera. Las protestas comenzaron a primera hora de la mañana de este martes y cientos de manifestantes se reunieron en la Plaza Abima en Tel Aviv y cerraron varias calles en esa y otras ciudades. Esta nueva jornada ratifica el rechazo a la reforma judicial impulsada por el gobierno del Premier con el apoyo de grupos ultraortodoxos y ultraderechistas que, según representantes de diversas organizaciones civiles, se convierte en un ataque al equilibrio de poderes y, en consecuencia, a la democracia de ese país. Seguimos revisando información, lo hacemos en Siria. El presidente de este país, Bashar al-Assad, ha anunciado que desde el 1 de septiembre de este año serán desmovilizados los reservistas. La mayor parte del territorio se encuentra libre de terrorismo y el país se encamina
hacia la estabilidad. Así lo dijo el mandatario. En su carácter de comandante en jefe del Ejército y de las Fuerzas Armadas, ha firmado la orden para desmovilizar a suboficiales y soldados reservistas. A principios de la guerra, el ejército sirio desplegó miles de reservistas a sus filas para enfrentar a las agrupaciones radicales apoyadas por potencias regionales e internacionales. Pero con la liberación de la mayor parte del territorio del terrorismo y la consolidación de la estabilidad, el presidente ordenó su desmovilización. Cambiamos. Las autoridades de Kenia actualizaron el número de víctimas mortales de la secta que ayunó para ver a Cristo. Ya son más de 400 los fallecidos. La comisionada policial del condado de Kilifi también confirmó 613 personas desaparecidas. Las autopsias revelan que la mayoría de los 403 muertos sucumbió al hambre, pero algunos cuerpos tienen evidencias de haber sido golpeados, asfixiados o estrangulados. Los fallecidos eran adeptos de la iglesia evangélica Buena Nueva, creada por el pastor Paul Nege Mackenzie, también conocido como cabecilla de este colectivo. Actualmente detenido, y por supuesto este hecho ha expuesto debilidades del gobierno, según los sectores políticos de oposición, que la califican como la peor falla de seguridad en la historia de ese país. Después de 4 meses de la feroz guerra en Sudán, las agencias humanitarias aseguran que el país vive una de las mayores crisis de refugiados a nivel mundial. Recordemos que comenzó en el mes de abril. La Organización de las Naciones Unidas asegura que es imposible asistir a los refugiados y a las víctimas. La guerra entre el ejército sudanés y los paramilitares, fuerzas de apoyo rápido, además ha detonado los conflictos intercomunitarios en la región de Darfur. La Oficina para los Refugiados de la ONU asegura que el sufrimiento de la población es indescriptible, pero sus equipos no pueden trabajar bajo el cañón de un arma. Denuncian además que quienes intentan huir sufren atrocidades, especialmente dirigidas contra mujeres y niñas. Así cerramos nuestro reporte 360 para esta mañana. Recuerde que puede revisar estas y otras informaciones a través de nuestra plataforma www.telesurtv.net, a través de nuestras cuentas en Twitter, Instagram y Facebook. Soy Saraí Moros Ramos, siempre un gusto acompañarle. Pase buena jornada.